categoría se nota mucho el que entrena atletismo al que hace cualquier otro tipo de deporte y hoy se anima a participar a correr, pero claro, es otra historia. Esto es otra historia. Y aquí vemos a dos atletas de verdad, vamos a ver, ahí los tienen. Vaya pelea que van a tener los dos atletas de Gijón. La Vega y los atletas de atletismo. Venga chicos, arriba ahí. A ver esas palmas que no decaigan, que vengan. Que no decaigan esas palmas. Estos chicos necesitan ánimo. Vamos ahí, fuerte el aplauso para estos dos. Categorías menores. Venga chicos, ánimo ahí, muy bien. Es para indicar a los primeros que vienen ya por aquí muy cerca. Y que van a doblar unos cuantos atletas. Vamos a ver porque la lucha se encarnizada por ese triunfo en la categoría infantil masculino. Muy emocionante. Por aquí tenemos al gerente animando al suyo, intentando cambiar. El atleta de Gijón responde al atleta de Torrelavega. Vaya tercera plaza. ¡Qué bonito es el atletismo! Y por aquí sigue posando. Venga chicos, arriba ahí. Esas palmas que no decaigan, que no decaigan esas palmas. Estos chicos necesitan ánimo. Vamos ahí, fuerte el aplauso para estos dos atletas. Dos vueltas, chicos, dos vueltas. El segundo es para los primeros que vienen ya por aquí muy cerca. El atleta de Gijón Atletismo, el atleta de Fumeru, se lo van a jugar en un sprint final. Y la tercera plaza también va a estar muy pero que muy emocionante. Por aquí tenemos al gerente del IMD, del Torrelavega, animando al suyo. Le está intentando cambiar el atleta de Gijón, responde el atleta de Torrelavega. Y es que ahora mismo tenemos Vaya, se les ve el fondo. Vaya sprint que se están jugando. Parece que el atleta de Gijón Atletismo mete metros de por medio. Y ahora sí que sí tira la toalla el atleta del Fumeru. Victoria. Chicos de Gijón, vamos a ver esa tercera plaza. Esa tercera plaza, si se va con la Torrelavega o se queda en Gijón. Vamos a ver esa tercera plaza. Se va para Torrelavega la tercera plaza. Emocionantísimo. Tanto en la primera y segunda posición como en la tercera y la cuarta. Vamos a hablar con los vencedores. Vente por aquí, campeón. ¿Cómo te llamas? Nicolás, vaya planta de atleta que tienes, tío. Marca Alejandro, hemos corrido muy rápido. Muy rápido, vaya lucha, cómo te ha apretado el amigo. Al final no pudo más y tuvo que tirar la toalla a falta de menos de 100 metros. Sí, bueno, mis dos amigos, está claro que si no se nos puede nada, también me ganado hoy. O sea que lo tuyo es más la distancia un poquito más corta y le dejamos al compañero las distancias más largas. Bueno, ahora ir probando. Bueno, de momento eres joven y lo que hay que hacer es potenciar por abajo, como dicen algunos, para luego ya seguir ahora tiempo de ir subiendo kilómetros, ¿no? ¿Cuál es tu distancia favorita? Bueno, la mía, Muy bien, enhorabuena y nos vamos enseguida por la entrega de premio. Vamos con el segundo clasificado. Vente para acá.
campeón. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Duro se lo has puesto al compañero de Gijón Atletismo, ¿eh? Pero ahí porque tienes que ir a Hoy le ha tocado a él. ¿En el cross has podido con él? Sí, pero me decía el compañero, además en unas declaraciones muy deportivas, que a ti la distancia larga se te da un poquito mejor que a él y al revés, un poco mejor por abajo, ¿no? Enhorabuena, Lorena. Nos vamos ahora mismo a la entrega de premios. Voy a hablar con el Venga, Lorena. el tercer clasificado de Torrelavega. ¿Cómo te llamas? Mohamed. Teníamos al gerente del IMD ahí apretando los dientes, animándote a fuego para que consiguieras esa tercera plaza. ¿Estás contento? Sí. Oye, ¿cuánta gente había venido de Torrelavega? Es un autocar, ¿no? ¿Te han animado o no te han animado? Nos vamos a por el premio, Mohamed. Enhorabuena. Fuerte el aplauso para los tres primeros. Nos vamos al podium. Verte a venir aquí a competir y batirte el cobre con atletas que entrenan todos los días. Muy bien. Eres un valiente, campeón, y has culminado la Milla de Gijón. Vamos a por el premio.